Un tema tendencia. Un especialista. 4 preguntas. Bonus hack. Hola a todos, ¿cómo están hackers? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hackeando Productos, en esta versión Bonus Hack. Y hoy tenemos de invitada a Consu, una emprendedora, mentora y defensora del talento femenino en la industria de la tecnología. Actualmente es founder y managing partner en Juanco y con ella vamos a estar conversando sobre temas muy importantes: reclutamiento, empleabilidad y marca personal. Sin dar más vueltas, nos metemos de lleno en el tema de hoy. Consu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y voy a traer a colación algo que lamentablemente es muy común en el día de hoy, y ya creo desde hace un año hacia atrás, es que cada vez que abrimos redes sociales, Twitter, LinkedIn, hablamos con un amigo o vemos en los diarios, es muy común escuchar el tema de las desvinculaciones. Y ahora ya sin importar el tamaño de las empresas, porque sucede en grandes corporaciones como también en startups. Y a los que nos toca o nos tocó pasar por alguno de esos procesos, cuando sucede, uno queda con muchísimos miedos. Entonces, desde tu rol de reclutadora, ¿qué aconsejás a aquellas personas que deben afrontar el miedo, ¿sí?, que se genera para aplicar a una nueva posición cuando se viene una desvinculación? ¿Cómo es ese proceso de reinserción laboral? Yo creo que uno no logra empatizar, sobre todo en los cargos de liderazgo, uno no logra empatizar con el dolor de lo que implica una desvinculación hasta que uno no lo vive en carne propia. Y la verdad es que también te vuelve probablemente en el autoconocimiento un poquito más humano para poder entender que no solamente estás desvinculando a una persona, estás desvinculando a toda una familia, en realidad. Esto trasciende a la persona. Esto también es una mala noticia para la pareja, es una mala noticia para los hijos, es una mala noticia para los padres, porque la verdad es que siempre existe como mucho juicio de qué fue lo que pasó. Generalmente es como mucha responsabilidad de la persona, es como, ¿y qué hizo mal? Y aquí es donde viene gran parte quizás de los procesos de consultoría que uno realiza y tiene mucha relación con los momentos de las organizaciones. Cuando uno tiene procesos de reestructura, obviamente que son los que hemos estado viviendo en tecnología. No me voy a referir a las desvinculaciones, por ejemplo, por evaluación de desempeño o quizás por razones, obviamente, quizás donde valóricamente hiciste algo que no correspondía y merecías, obviamente, ser desvinculado. Me estoy refiriendo solamente a los procesos de desvinculación por reestructura. Generalmente, como tenemos poca información sobre lo que sucede en los procesos de desvinculación, tendemos, obviamente, como acompañamiento, o sea, como las personas que acompañamos a esta persona que está sufriendo esa desvinculación, a consultarle a esa persona qué pasó, como qué hiciste para ser desvinculado, cuando esa persona en ese momento no tiene ninguna responsabilidad probablemente sobre su proceso de desvinculación. Entonces, lo importante acá es entender que las organizaciones pasan por fases, por ciclos. Y en realidad, generalmente nosotros nos vamos a mover en 5 grandes etapas. Tenemos las etapas startup o pyme, que en realidad es cuando nace cualquier organización. Tenemos las etapas también de crecimiento acelerado, que generalmente vienen en el mundo startup, vienen súper definidas por inyecciones de capital, donde obviamente vemos una gran incorporación también de profesionales. Vemos los momentos que se llaman turnaround, que también obviamente es darle una vuelta al timón en el modelo de negocio en sí. Tenemos los modelos de success, sustain success, que ya es crecimiento constante. Y también tenemos los momentos como de reestructura porque estamos estancados. Son como los 5 momentos de una organización. Y en cada etapa de estos stage, uno puede ver procesos de contratación y de desvinculación, porque el perfil es lo que cambia. Entonces, lo voy a poner en el caso muy concreto, por ejemplo, LATAM Airlines, que rápidamente era una empresa que estuvo en Sustain Success, era una empresa que tenía esta todo el mundo quería trabajar en LATAM Airlines. Yo me acuerdo cuando yo salí de la universidad y todo el mundo postulaba a LATAM. Yo era la única que de hecho, no postuló a LATAM, probablemente mis compañeros de la universidad. Pero todos caían allá. Y era una compañía que era súper buena para trabajar, tenía una propuesta de valor increíble, pero rápidamente cayó porque obviamente fue una decisión, en un proceso de reestructura que hizo que las operaciones quedaran complejas después de la compra con TAM. Entonces pasó de ser una compañía que era Sustain Success a una compañía que necesitó reestructura rápidamente porque compraron una organización que era mucho más grande en Brasil y hubo que reestructurar. Y salió mucha gente por el proceso de reestructura. Mucho más de hecho del lado de TAM que del lado de Chile, pero salió gente porque la organización era pesada. Pero cuando partió la pandemia, la TAM estuvo a punto de quebrar. De hecho, se declararon en quiebra. Y ahí, obviamente, nuevamente
hubo un proceso de desvinculación en áreas que eran complejas de sostener. Entonces, cuando uno no le explica esto a los empleados, uno tiende a responsabilizar a la persona muchas veces de un proceso que es una fase natural, probablemente, de las organizaciones que constantemente, dado situaciones externas, como lo que estamos viendo con el COVID, o también por cuestiones internas, como la administración, necesariamente tenemos que meter mano y obviamente tomar acciones. Y una de ellas es el proceso de desvinculación. Entonces, generalmente hay poca información y poca transparencia a veces de la misma empresa hacia los colaboradores de en qué momento estamos. Y la única noticia que tú recibes es mañana no vuelves a trabajar. Y tú lo escuchas obviamente en las noticias, escuchas que, por ejemplo, Falabella está con temas hace mucho rato de gestión y lo ves con otros retailers, lo ves en el mundo de la banca también, pero en ningún momento dice, ok, pero ¿cuándo me van a comunicar a mí que estamos mal? Independientemente que en las reuniones de gerencia esto se ve porque no soy estúpida, veo los números, pero ¿qué tan en riesgo está también mi rol acá? Entonces, siento que acá, dado que esto es algo que todavía sigue siendo un poco tabú, y hay el contexto, que hay mucho de legislación en relación obviamente a los procesos tanto de contratación como de vinculación, es que las organizaciones tienden a resguardarse mucho más. ¿Qué pasa en el caso de que estemos mencionando obviamente que estamos en proceso de reestructurar y queramos obviamente hacerlo? ¿Será que hay más gente que tira licencia o nos demanda o etcétera? Que de hecho lo vimos en Estados Unidos con los grandes procesos de desvinculación. En realidad, insisto que hablar de tener conversaciones difíciles también obviamente nos hace tener relaciones más saludables en todo orden de cosas. Y generalmente también a nosotros nos cuesta asumir que esto no es responsabilidad nuestra, a menos que sea una desvinculación por las cosas que hayamos hablado. Pero ayer, sin ir más lejos, Lucas, estuve actualizando la cifra de desvinculación de la industria tech. Creo que te había mandado este dato al inicio de año. Nosotros hablábamos de que el año pasado hubo 158.000 desvinculaciones en la industria tech. 158.000. Y en marzo, cuando le compartí esta información de Chalucas y a varios más de la industria, íbamos como en 63.000 por ahí. Hoy día ya vamos en 178.000. Hoy día. Y es junio, no tengo la cifra de julio. Ya superamos las desvinculaciones del año pasado y no han terminado. Acá creo que el comenzar a hablar de que nuestra industria, que es tecnología, que obviamente nos ha costado también darnos un espacio dentro de las industrias grandes como la banca o retail, tenemos obviamente como la responsabilidad también como hacernos cargo de la gente que estamos sacando. Creo que es una tremenda reflexión a nivel industrial de lo que estamos haciendo. Yo paso al siguiente contexto. Pasé por todo el proceso de postulación, tengo el empleo y estoy en una tech que me encanta, me enamoró. Pensando en la realidad del mercado de la tecnología, cómo construir una carrera donde pueda crecer. Y para derribar mitos, aquí ya. ¿Tengo que estar 5 años en el mismo lugar? ¿O es mal visto que me quede 5 años en este lugar? ¿O al revés? Si solo me quedo un año y cambio, ¿también es malo? De nuevo, se responsabiliza mucho a la persona como de su toma de decisión cuando lo que le estamos tratando también de transmitir a una generación que es un poquito más boomer, ojo, no quiero sonar prejuiciosa, estoy hablando más de la data y estoy hablando de dónde viene obviamente quizás más este prejuicio y el si es bueno o es malo. En realidad, más que bueno o malo, tiene que ver con autoconocimiento. Eso es lo primero. Entonces, en el proceso de autoconocimiento, la verdad, chicos, y lo voy a decir aquí a toda la audiencia que nos está escuchando, es un proceso que demora tiempo, sobre todo en el área profesional, porque al principio uno no necesariamente toma las mejores decisiones. De hecho, la estadística nos dice todo lo contrario. La estadística nos dice que los primeros 10 años de nuestra vida tomamos muy malas decisiones en relación a nuestro como desafío laboral porque no nos enseñan. La simetría de información en el mercado laboral es tan alta que tú no sabes no sabes en realidad. Sales de la universidad sin tener mucha información acerca de cómo negociar frente a un mercado que es básicamente monopólico en acceso a información. Y tengo que, a punta de error, ir descubriendo qué me gusta y qué no me gusta, y aparte es responsabilidad mía. Entonces, el sentimiento de síndrome del impostor constante que uno tiene es agotador. Entonces, no es que exista una respuesta de cuánto tiempo y si es correcto quedarme aquí 5 años o un año. En realidad, esto se responde con algo anterior y es qué me gustaría hacer y frente a qué desafíos soy bueno. ¿Por qué? Porque en realidad uno debiese invertir todas sus fortalezas
O sea, de hecho aquí la voy a tirar. No inviertan jamás en sus debilidades. Si tú no hablas inglés, no vayas a Open English. Ya no aprendiste. Contrata a alguien que esté contigo en el proceso de aprender inglés, pero uno debiese invertir en sus fortalezas. Las debilidades están obviamente hechas para decirte, oye, no hablas inglés, invierte en nosotros. Igual no vas a aprender a hablar inglés después el día de mañana, pero no importa. Invierte sobre tus fortalezas porque ahí vas a capitalizar mucho más rápido tu conocimiento. Entonces, el autoconocimiento te da, primero, el saber qué es lo que te gusta, qué problemas te gusta resolver. Esa es una pregunta que generalmente yo le digo mucho a los que tenemos como 10 años de experiencia laboral. ¿Qué problemas te gusta resolver? Segundo, ¿qué problemas tú eres bueno resolviendo? O sea, no solamente te gusta resolverlo, sino que aparte eres bueno. Aquí siempre hago también una pregunta de reflexión. ¿Qué consejo le darías, por ejemplo, al Lucas que entró a su posición inicial en el último rol? ¿Qué consejo le daríais? Generalmente ese consejo tiene que ver con el proceso de aprendizaje cuando uno sale y uno dice, yo si hubiese sabido esto probablemente hubiese tomado otras decisiones en el rol. Entonces el autoconocimiento te da cuánto tiempo puedo estar acá y no es una decisión de la empresa, es una decisión mía. Entonces yo puedo decir, yo puedo estar en este rol de gerente general, por ejemplo, 5 años porque los problemas que yo sé resolver están asociados a una startup y cuando esta empresa se venda, o sea, una empresa más corporativa, donde existan más reglas, donde yo me sienta más incómoda y pierda el control sobre Who, por ejemplo, voy a salir porque no me gusta eso y no son los problemas que yo sé resolver. Te vamos pimponeando de un tema a otro, arrancamos con uno más como bajón, nos levantamos con este, y ahora me meto en otro que quizás muchas veces es polémico, pero que te trajimos a este episodio porque sabemos que sos una defensora del talento femenino y nosotros queremos que el talento femenino también escuche este podcast. Y nosotros en la primera temporada y en la segunda hemos traído invitadas. De hecho, nuestro primer episodio es con Paula, que fue líder de UX en uno de los bancos digitales más grandes de Europa. Pero tomándome de una frase que vos dijiste, que le voy a leer textual, y ahí paso a la pregunta, es: si no incluimos de forma intencionada, deliberada y productiva, excluiremos involuntariamente. ¿Por qué crees que sigue existiendo esa brecha en los cargos de management entre mujeres y hombres? En realidad, esto es una consecuencia de muchos factores. Eso es lo primero. No existe una única razón de por qué tenemos una baja participación a nivel de mercado y también obviamente la industria tecnológica se ha quedado muy, muy al debe. De hecho, hay mucha gente que cree que yo de carrera soy psicóloga porque tengo toda la cara, de hecho, dentro de las barreras inconscientes de prejuicio y obviamente trabajo en temas de recursos humanos, la gente me conoce obviamente entrevistando gente y la mayoría piensa, de hecho, que soy psicóloga y no, soy ingeniero y partí mi carrera en tecnología, en cloud computing sin ir más lejos, armando nubes virtuales en Sonda. Cuando me tocó entrar a Sonda, era la única mujer en todo un piso donde no tenía con quién almorzar, porque obviamente después con el tiempo mis amiguitos que tenían muchas habilidades sociales me empezaron a invitar obviamente a más cosas, pero la verdad es que eran personas que probablemente no tenían tampoco este sentido como de comunidad y de integrar, y cada uno obviamente hacía un poco su pega. Entonces, yo lo viví primero en carne propia, la falta también de mujeres, y fue también una forma muy cruda de ver en un rol, dentro obviamente de Sonda, como la postura que uno puede tomar en función de la percepción de lo que uno ve frente a un problema, es radicalmente distinta probablemente a la que podría tener un hombre, por formación, por crecimiento, por lo que sea, por ser mujer a veces, pero obviamente siempre cuestioné el por qué obviamente en la reunión somos tan pocas y aparte no hablamos porque somos pocas, o sea, no me voy a exponer frente al comité si es que obviamente no tengo la razón y barreras inconscientes de prejuicio y síndrome del impostor. Bueno, el tema es que con toda esta información decido pasarme al otro lado de la vereda, al área de los recursos humanos, haciendo obviamente esta bandera un poquito más de lucha, diciendo, no es que nos falten solamente mujeres, las estamos perdiendo. O sea, no es que solamente nos falten, las estamos dejando fuera. Conscientemente las estamos dejando fuera. El proceso completo de reclutamiento y selección tiene barreras que son intencionadas probablemente dentro de la selección. Les voy a dar algunos ejemplos para que esto se materialice. Cuando uno abre un proceso de selección en tecnología, ¿qué porcentaje creen de mujeres postula? Tírense una cifra, cualquiera. Yo digo 3 o 7. ¿Tú, Lucas?
60-40, no sé. ¿Y qué pasa si les digo que es menos del 5%? De hecho, en alta dirección es menos del 3%. Las mujeres no postulan. Les voy a dar una cifra durísima de ayer. Lanzamos una posición de CTO en Who. Ya llevamos 258 postulantes, 3 mujeres. Misma situación para el cargo de Sales and Marketing Manager para una empresa PropTech. Postularon en total unos 100 y tantos hombres, 5 mujeres. Entonces, primero, la mujer no postula a los cargos. Ese es el gran problema, que el proceso de selección no está hecho para nosotras. Lo que ustedes conocen como un proceso de selección no tiene desde la base perspectiva de género, porque no nos enseñan a postular. Entre nosotras tampoco nos pasamos el dato, ni nos vamos juntando, obviamente, por como lo hacen principalmente mis amigos, y lo veo de hecho con mi marido, que se junta con sus ex compañeros de pega, se pasan datos de pega y te dicen, oye, te recomendé a tal pega y no sé qué. Mis amigas no tienen tiempo porque a esa hora están bañando a los niños. Entonces, los problemas que tenemos nosotras las mujeres, sobre todo a la edad de los 30, es que tenemos problemas estructurales de corresponsabilidad en el hogar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Todos los problemas que yo les voy a mencionar son de carácter social. Una cifra muy triste de poder analizar en el mercado chileno es que Conferry, que es una empresa de reclutamiento y selección hace unos años atrás, armó un estudio con todos los países donde tenían operación y clasificó a los países en 3. A los Good Achievers, que son países que por temas sociales y por temas culturales y por temas políticos y por temas económicos van a estar mucho más cerca de la equidad de género en el año 2050. Estos países son Noruega, Finlandia, Canadá, países principalmente nórdicos. Está Islandia y hay un país en África también que va a llegar, porque básicamente se mataron 900.000 hombres entre ellos y quedaron muy pocos hombres. Es verdad, y pasó hace muy poco eso. Pero no hay hombres, esa es la razón de por qué van a llegar a la equidad de género. Básicamente se mataron entre ellos y van a llegar a la equidad de género porque no hay hombres. Están los países que independientemente, esos son los Good Achievers. Está el resto de los países que independientemente que tengan políticas de inclusión, cuotas y un montón de inversión económica del PIB para incorporar a más mujeres, hay temas obviamente culturales que básicamente van a ser no good achievers, pero lo estás intentando. ¿Cachai? Lo estás intentando, hay políticas, hay cosas buenas que estás haciendo y tú puedes hacerlo. Y ahí está toda Latinoamérica, está Argentina, está toda Latinoamérica y está la mayoría de Europa, pero la parte más latina de Europa, ¿ok? Y también está Estados Unidos en esta etapa. Y están los países inclasificables. Estos países, por temas culturales, es muy difícil que vayamos a tener algún tipo de cambio. Entonces tenemos a Arabia Saudita, tenemos a Japón acá, tenemos a China, de hecho. Pero pensemos en los países de Medio Oriente principalmente, y obviamente nos hace todo el sentido, y está Chile. Y somos el único país de Latinoamérica que está. Tomando en consideración que generalmente nosotros nos vendemos como los jaguares de Latinoamérica y con un crecimiento tremendo, pero la mujer en la casa. Aquí es donde esa cifra te pega en lo personal. Aquí ya te estáis metiendo en mi bolsillo. Te estás metiendo obviamente en mi carrera profesional. Porque todas las leyes que tú tienes hoy día no me protegen. De hecho, todo lo contrario. Me exponen a querer irme del mercado laboral. Pagaba más ISAPRE. No tengo corresponsabilidad. Me pagas menos. Existe una cultura de patriarcado muy machista en alta dirección, donde básicamente si entro me vas a maltratar, y sin ir más lejos de las partes como de acoso sexual y etcétera, que están todavía muy invisibilizados. Entonces, cuando se arman los clubes de toy, que esto es un fenómeno obviamente entrado a la democracia en la cultura chilena, la mayoría de las empresas, sobre todo que hoy día cotizan en bolsa, empezaron obviamente a conformar los directorios con una fuerte concentración de hombres, todos de la misma universidad, de los mismos 7 colegios de Chile, y eso no cambió. Entonces, todo esto que les estoy contando hoy día es una consecuencia de jamás haber incluido a las mujeres en este proceso. Lo que hoy día estamos viendo son básicamente las consecuencias de eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Obviamente yo, si las chiquillas me están escuchando acá, con su... perdiste la batalla. No, no es cierto, pero si bien obviamente uno dice, claro, si yo escribí de hecho una carta al diario financiero que no me la aprobaron para el día del 8M, razones habían yo creo para que no me la aprobaran, probablemente era muy incendiaria, pero es real, o sea, no queremos más consignas de promesas que quieran hacer las organizaciones, quiero acciones concretas, no quiero seguir mintiéndole a las niñas y a las jóvenes de Chile con que con su talento y meritocracia van a sacar una carrera profesional adelante, porque no es real. No quiero seguir mintiéndole a mis candidatas.
porque esa responsabilidad la tengo yo. Al final, obviamente, la que tiene que dar la cara frente al mercado laboral es una, pero son las organizaciones las que, obviamente, dentro de un proceso de selección te dicen, bueno, ¿y va a ser mamá o no? Who gives a fuck? Es como, ¿a qué le importa? Si ella va a ser mamá, hay un papá. Es como, ¿por qué no le preguntamos eso a todos los gerentes también al momento de postular? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes tiempo para ellos? Mira, de hecho se lo digo a mi marido constantemente. Soy una muy buena emprendedora, pero sería tremenda si estuviese casada con una mujer. Sería tremenda, porque así funciona la sociedad, por lo menos acá en Chile. Es bastante interesante lo que comentas. Es algo que no voy a decir de a pocos, es algo que debe de cortarse de raíz ya. Y es un comportamiento que nos meten desde niños, ¿no? Yo que vengo de una familia tradicional, entre comillas, lo he visto muchas veces. Y quiero amarrar esto que comentas como para llevarlo por otro lado en el tema de la percepción de las personas, ¿no? Yo soy profesor de branding, por ejemplo, y creo fehacientemente que como marcas personales somos un producto, ¿no? Entonces ya hablamos, lo somos como tal, ¿no? Y ahí como tú hablabas de visibilizarnos, de la meritocracia y como que todo eso se va construyendo dentro de la misma marca personal. Entonces ya hablamos de lo que es, de lo que debemos fijarnos para construir una carrera en el mundo de producto y tecnología, o de cómo afrontar la búsqueda de un nuevo empleo, ¿no? Pero así como yo, hay muchos otros postulantes en un proceso. Hablemos ahora de cómo me puedo destacar, cómo se construye una marca personal poderosa para que los reclutadores me busquen a mí, ¿no? ¿Cuáles serían esos 3 tips que tú tienes con tu vasta experiencia que nos puedas compartir como reclutador? De hecho, esta me la hacen muy seguido, sobre todo cuando estamos hablando de jóvenes profesionales, porque si obviamente no tengo experiencia y estoy recién egresado o egresada a la universidad, ¿qué vendo? Es como, flaco, o sea, no tengo experiencia, ¿qué estás midiendo? Obviamente al momento como de evaluar mi perfil. Y en realidad aquí voy a hacer alusión nuevamente a lo que les había mencionado en un inicio, que tiene que ver con el autoconocimiento. Para poder responder a esta pregunta, que es la propuesta de valor, y la marca personal al final es como la estrategia de lo que estamos utilizando, es una estrategia de branding. Y dijiste algo que es súper importante y no quería entrar de hecho tanto en detalle en eso porque es real. El mercado laboral funciona como cualquier otro mercado. Es como el mercado retail, el mercado de consumo masivo, de lo que tú quieras. El gran problema que tiene el mercado laboral, y se lo soplé antes, es que tiene un nivel de asimetría de información tremendo. Es el único mercado que no está regulado por nadie. Es rarísimo porque el mercado financiero está en la superintendencia, tenemos hay gente diciendo como, ok, esto no puede ser así. Hay mucha fiscalización. El mercado laboral a nivel mundial, no hay fiscalización de nada. A lo más un Ministerio del Trabajo que regula algo, los derechos y los deberes entre las partes. Pero no hay nadie que esté fiscalizando el acceso a información. ¿A quién le conviene esto de que tú no sepas nada de ti? No solamente a las empresas. Me va a tirar aquí a la piscina, obviamente quizás con mi gremio, pero le conviene al mundo del headhunting, porque yo decido por ti. Yo decido cuánto ganas, dónde estás y cuánto tiempo te podrías quedar ahí si yo quisiera. Entonces, mientras menos información tú tienes, más headhunters hay en ese mercado. Entonces, la simetría de información sí tiene un beneficiario. Entonces, cuando uno tiene este autoconocimiento, tú le quitas poder de negociación al trader. El trader es el headhunter, que negocia obviamente por ti toda esta, menos yo, menos who, mentira. Nosotros también estamos metidos en esto, sí, obviamente yo lo abro porque es parte importante también de poder hacer parte como de la deconstrucción también de esto. Pero primero entonces el autoconocimiento. El autoconocimiento te da al menos qué es lo que me gusta, qué es lo que sé hacer muy bien, pero una de las cosas que también se nos olvida son cuáles son mis competencias profesionales. Cuando hablamos de competencias profesionales son bien concretas, porque uno las empieza a desarrollar con el tiempo, y esto requiere de tiempo. La Consuelo, el Lucas, Crisma, que era de hace 10 años atrás, tenía menos información que Lucas, Crisma y la Consu hoy día. Entonces, ese autoconocimiento te da al menos como esta receta que tú me decías, que son como 3 tips, yo tengo 5. Para mí la receta mágica como del branding o la propuesta de valor, que es la marca personal, tiene primero, obviamente, todo el componente objetivo, que es qué estudiaste, cuáles son tus credenciales. Eso es un poco, obviamente, como la parte más obvia, donde todo el mundo se queda, de hecho. Después, todo lo que es experiencia profesional, roles, industrias, áreas, empresas, sigue siendo parte de tus credenciales y es como la parte objetiva. Pero aquí viene obviamente como el plus. ¿Cuáles fueron tus principales logros, pero cómo los resolviste? Eso tiene que ver contigo. Y aquí yo hago la separación inmediatamente y se los explico de hecho a mis coachees. El rol es mucho menos de lo que tú ejerciste en el rol. El rol le pertenece a la empresa, gerente de marketing, pero el rol tiene
limitaciones que son el job description, que tiene responsabilidad, misión, cosas. Pero uno hace mucho más que el rol. Y es esa sensación de siento que me pagan menos, es porque uno siempre hace más que el rol. Te pagan por el rol, te pagan por el job description, pero yo hago mucho más que el rol. Y eso es potencial de talento. Y un headhunter se fija en ese gap, porque el rol te pide esto, pero el candidato hace esto. Y eso vale plata. Entonces yo puedo mover a esa persona que tiene este potencial, que nadie lo está monetizando y llevármelo. Entonces, estos principales logros, que son cómo tú resuelves los problemas, obviamente acá entra la creatividad, la diversidad, como la capacidad obviamente de ver un poco más allá, la planificación estratégica, pero con un pensamiento quizás más abstracto, porque el logro es tuyo, el logro no es de la empresa. Pueden existir, o sea, va a existir siempre el gerente de marketing como rol, pero las personas que ejercieron el rol marcan un antes y un después. Uno siempre se acuerda como, mira, sabes que cuando estaba con este gerente de finanzas las cosas funcionaban mucho mejor que con el que tenemos ahora, pero uno se acuerda de la persona, para bien y para mal. Y eso, que obviamente nosotros llamamos como personalización al rol, el rol le pertenece a la organización, los logros me los llevo yo. Y todas los currículums que yo veo tienen la descripción del rol. Flaca, flaco, no estoy analizando el rol, es a ti. Yo quiero ver cuáles fueron tus logros en el rol, porque créeme que hiciste mucho más que lo que el rol decía que hacía. Entonces, háblame de lo que lograste resolver, porque probablemente hiciste un proyecto que ni siquiera tenías que estar ahí y estuviste. Entonces, hablar de los logros es un componente importantísimo para creerse el cuento. Para mí, en realidad, y para toda la gente que está buscando trabajo, es el motor de poder identificar si estos problemas que yo sé resolver, ¿dónde más los encuentro? Si yo soy buena resolviendo problemas complejos, mundo la consultoría, flaca. Allá está, lleno de problemas complejos. Me gusta, por ejemplo, resolver problemas sociales. Entonces me voy, por ejemplo, no sé, a fundaciones, organizaciones que tienen sin fines de lucro, pero si no soy ni siquiera capaz de entender para lo que soy buena, es difícil buscar trabajo. Entonces, los logros para mí es un componente importante. Lo segundo tiene que ver con, estoy hablando de esto primero y segundo porque lo otro es demasiado obvio, pero tu propósito laboral, el tuyo, que tiene que ver con el Lucas de el futuro, con el Chris va el futuro. Sentirte orgullosa del Lucas del futuro. Si uno sueña, ¿qué te gustaría decirle al Lucas del futuro de la decisión que vas a tomar ahora? ¿Me sentiría orgulloso de estar tomando esta decisión laboral? Y eso es propósito. Y el propósito marca un antes y un después para saber si uno acepta o uno rechaza una carta oferta. Porque generalmente quien te está entrevistando debiese tener valores parecidos a los tuyos. Uno renuncia a los jefes que no son como uno, a los jefes que valóricamente no hacen sintonía conmigo. Y eso uno lo puede valorar en una entrevista y uno nunca lo hace. Entonces, el propósito para mí es el segundo, no le voy a decir Ikigai porque yo no soy de ese tipo de coach, soy mucho más concreta, pero el propósito para mí también es bastante relevante. Y por último, dejaría esto que es como de receta Who, que es el personal impact, que es el impacto personal de tu personalidad, porque tú eres, no quiero decir un ser único y brillante, y no sé, no, no quiero irme por esa ola, pero uno en realidad tiene ciertas características que hacen de Lucas a Lucas, como reconocible como Lucas. Lucas es mucho más proactivo que probablemente el 90% de los product que yo conozco y va mucho más allá y entrega mucho más allá de lo que es el entregable común y corriente. Tiene una capacidad oratoria que no la tiene probablemente un porcentaje también muy alto de los product y se involucra con sus alumnos, yo lo veo obviamente en el caso de Valley, se involucra con sus alumnos para que realmente tengan aprendizaje significativo. Y eso es Lucas. Entonces, cuando uno tiene esta posibilidad de hacer el análisis y decir, este personal impact es lo que logra al final la gente tener el sentido de recordación. Piensa que yo con Lucas, de hecho, creo que he trabajado cercana, pero nunca hemos trabajado tan de la mano. Y yo te puedo asegurar que todo lo que te estoy diciendo es porque lo veo. Y eso que él obviamente no sabe, pero esto él irradia en su rol. ¿Está? Entonces, el personal impact yo creo que es lo que hace que uno quiera elegir a un Lucas por sobre la terna. Me hiciste poner colorado, Consu. Muchas gracias por las palabras. Pero no, es decir, primero tengo que hacer la expresión de, uff, qué buen episodio, porque vos lo dijiste, vas como al grano, sos transparente. Y desde la primera pregunta, donde empezamos a hablar del tema de desvinculaciones, que es un tema sensible, fuiste como muy transparente, lo conectaste con lo humano. Después nos fuimos metiendo en otros temas, en cómo desarrollar tu carrera, también con tips súper concretos. Me quedo con la parte que hablamos de la brecha, se me puso la piel de gallina y creo que vos sos una fiel reflejo del talento femenino y de alzar la voz
y estamos súper contentos de que estés acá conversando con nosotros y espero que este episodio inspire a muchas de las oyentes que estén de ese lado. Y bueno, nada, y sobre el último punto, los puntos son muy fuertes sobre capacitarse, propósito, el potencial de talento, pero me quiero quedar paradito justo sobre el capacitarse, porque el próximo episodio que tenemos viene vinculado a capacitación en Product Management. Entonces, esto se vincula mucho a lo que venimos hablando, hay muchas oportunidades en el mercado, hay muchos bootcamps de producto, así que el próximo episodio vamos a estar hablando sobre este tema que también es muy importante. Es para los que están arrancando, para los que ya están en una carrera y necesitan reforzar la capacitación constante para conseguir mejores puestos, que es algo que se tiene que complementar. Así que, nada, de mi parte es súper potente la conversación. Y antes de irnos, no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirle a ese hacker, sí, a ti que nos estás escuchando, que no tengas miedo de postular. Postula, sin miedo. Y nos vemos en el próximo episodio de Hackeando Productos.